Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde ya con 6 minutos, martes 17 de diciembre. ¿Cómo le está pasando? Esperemos que muy bien. Y muchas gracias también por acudir a esta cita con Estación Central. Pues esta semana estamos tocando un tema de casa, un tema importante para nosotros, obviamente también para la sociedad jalisciense. Así que les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en C7 Radio, en C7 Televisión y también a través de www.c7jalisco.com. Pues bien, como les comentaba, es un tema importante y por eso la invitación para que usted nos regale su tiempo, también sus comentarios, porque estamos hablando acerca del futuro de C7 Jalisco. ¿Qué espera usted de los medios públicos, en concreto de C7 Jalisco con esta multiplataforma? ¿Qué espera para el 2014? Hay cambios, somos ahora un organismo público descentralizado, así que pues esta semana tocaremos estos temas que por supuesto siempre están pensados para usted. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter también puede hacernos llegar sus puntos de vista. Nos encuentra como @C7-EstCentral. Y es martes, y los martes tenemos invitados a maestros, investigadores, académicos de universidades. Por eso doy la bienvenida con mucho gusto a esta mesa de Estación Central al doctor Francisco Aceves González, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Doctor, buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo, Begoña, y con el auditorio. Gracias, gracias a usted. Gracias también a la maestra Ligia García Béjar, académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Ligia, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, encantada de estar de nuevo aquí. Con mucho gusto. Gracias también al doctor Enrique Sánchez Ruiz, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. También buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes al auditorio. Con mucho gusto, esta es su casa, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Y pues bueno, hablando del futuro de C7 Jalisco, yo les pediría, si ustedes pudieran definir en una sola palabra o en un concepto corto, el término, el futuro de C7 Jalisco, ¿qué palabra o qué concepto corto elegirían para definir así, el futuro de C7 Jalisco? Doctor Francisco. Pues estuve pensando la pregunta que nos enviaste y después de mucho me quedo con una palabra que es incertidumbre. Muy bien. Y si me apuras un poquito más, yo la pondría en este contexto entre la cultura y la mercantilización, y entre el pluralismo y la imposición. Por eso es la incertidumbre, o sea, hay ahí un espacio que no me queda muy claro. Ok, entonces, incertidumbre entre la cultura y mercantilización, y el otro concepto fue... Pluralismo. Pluralismo. O imposición. O imposición, ok. Ahorita nos platica, porque muchas gracias. Gracias. Maestra Ligia García Béjar, ¿cuál sería la palabra para definir el futuro de C7 Jalisco? Independencia, es lo que se me ocurrió cuando nos mandaron también un poco el desglose de las preguntas. Creo que siempre es un reto para un medio público poder funcionar, digamos, de manera independiente, sobre todo por el carácter, digamos, de posible imposición, ¿no? de contenidos que pueda tener al ser un medio de alguna manera dependiente del gobierno en turno, pero creo que se puede mostrar el carácter de un medio de comunicación público en función de que se puedan deslindar un poco los contenidos de la dependencia, ¿no? Entonces se me ocurrió independencia. Ok, muchas gracias. Doctor Enrique Sánchez Ruiz, ¿cuál sería su palabra? Bueno, en parte ya me ganó el doctor Francisco. Yo venía dispuesto a darle la contra a mi colega, pero no puedo. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Parecido. Bueno. Pero de cualquier forma, en todo caso, depende del horizonte temporal que en cuestión. Es decir, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro inmediato o el futuro a largo plazo. El futuro a largo plazo yo lo veo en términos de esperanza. Ok. A largo plazo. A largo plazo. El futuro inmediato lo veo en términos de incertidumbre. Y en los mismos términos de Francisco, es decir, de repente
pues da la idea de que incluso la verdad es que están usando por ahí un eslogan que el negocio, la industria el plan creativa, del negocio, planes de la industria creativa de los jaliscienses. Sí, pero eso de los planes de negocios suena totalmente a mercantilización. Entonces dices, vamos a hablar de mercancías, vamos a mercantilizar esto, o bueno, no tanto vamos, sino van quienes están a cargo a mercantilizar esto, o van a en todo caso tratar de producir algo que hace falta en la sociedad y que no es necesariamente vendible, que no es necesariamente negociable, que no es un negocio. Sí, entonces eso de plan de negocios me pone a temblar en lo personal. Ese es más o menos lo que pensé. Okay. Digo, Sí, porque finalmente un poco tomando las ideas del doctor, un medio público tiene una función netamente social, ¿no? Comunicar cultura, ciencia, presentar de alguna manera no lo más representativo de la sociedad, en este caso jalisciense. Entonces, es decir, no podemos jugar mucho con conceptos que tienen que ver con la industria privada, ¿no? de televisión. Okay. Maestro Francisco, ¿está relacionado con esto del mercantilismo, pluralismo, imposición? Sí, yo sabía que iba a coincidir con Enrique, ya porque hemos coincidido en muchas cosas sobre este tema. El punto es de que la cuestión de la incertidumbre también es que yo no tengo todavía muy claro cuáles fueron las razones y sobre qué se sustentó para hacer esta transición del canal, del sistema jalisciense como venía operando, a un organismo público descentralizado. Estuve revisando el decreto que ya lo convierte en un organismo público descentralizado, y estuve revisando la programación, pero no me queda claro si hubo un diagnóstico, si esta transformación obedece a un diagnóstico. Dijeron, ¿por qué es esto? O sea, no me queda claro cuáles son las ventajas que vamos a tener ahora que no teníamos anteriormente. ¿Sí? Porque déjame decirte que en el modelo anterior había logrado posicionarse y había logrado tener una audiencia regular y se incrementaba, pues, o sea, tenía ya un auditorio, una audiencia establecida, ¿no? No sé ahora, por ejemplo, con estas modificaciones, si se hizo un estudio diagnóstico de decir, bueno, esto es lo que se quiere. Lo que tampoco me queda claro es en el terreno económico, cuánto nos costaba el otro, cuánto nos va a costar este, ¿sí? Se supone que vamos a manejar de presupuestos diferentes, no sé, creo que hay una gran laguna de información que sustenten este tipo de decisiones, que de suyo podría ser positiva, pero por la manera como son tomadas, de una manera vertical, direccional, completamente, pues uno de menos tiene una cierta reticencia, ¿no? A ver, suena muy bonito en lo que dicen, pero realmente ¿qué es lo que hay? Entonces, ahí me parece eso. Muy bien, muy bien. Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que son las 5 de la tarde con 14 minutos. Nuestros invitados esta tarde hablando del futuro de C7 Jalisco son el doctor Francisco Aceves González, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña la maestra Ligia García Béjar, académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, y el doctor Enrique Sánchez Ruiz, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Las palabras que manejan nuestros invitados para definir el futuro de C7 Jalisco son, por parte del doctor Francisco Aceves, incertidumbre entre cultura y mercantilización, pluralismo o imposición. También la palabra que elige la maestra Ligia García Béjar es independencia, y por su parte el doctor Enrique Sánchez Ruiz nos comenta esperanza a largo plazo, incertidumbre en corto plazo. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8817. De regreso platicaremos cuál debe ser el rol de los medios públicos en Jalisco. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
la actividad cultural de Jalisco. Las emociones, la creatividad y la sensibilidad tienen una cita en este espacio. El primer noticiero en su tipo. Una hora con la información de la actividad cultural. Un espacio para los artistas. Conoce a quienes viven para la cultura y el arte. Elementos. De lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. ¿Qué hubo, Jacinto? Si tienes más de 13 años, capacítate en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEF. Impartimos 33 especialidades con más de 160 cursos en 18 planteles, a muy bajo costo y con validez oficial. Además, diseñamos cursos de capacitación acorde a las necesidades de tu empresa. Llámanos al 3615-0644 o visita nuestra página idef.edu.mx. Inscríbete, capacítate y conviértete en un profesional. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Tú me vas a complementar. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Esta semana estamos hablando del futuro de C7 Jalisco. Y antes de irnos al corte, yo les comentaba pues, que íbamos a hablar, a discutir acerca del rol que deben tener o el rol que deben de desempeñar los medios públicos en Jalisco. ¿Cuál es el rol? Vamos definiendo y vamos viendo este camino. ¿Cuál es el rol que deberían desempeñar los medios públicos? Doctor Francisco. Bueno, yo te comentaba que habría que definir, o sea, si vamos a hablar de medios públicos, habría que definir qué estamos entendiendo por medios públicos. Porque frecuentemente escuchamos a diferentes televisoras institucionales, estatales, universitarias, que se autodesignan como medios públicos. Y en realidad no sé si son o no son. Entonces a mí me parece que es importante, de efecto de formación, necesitamos definir bien conceptualmente lo que vamos a entender o lo que yo entiendo por medios públicos. Esta no es una definición mía, es una definición de Antonio Pasquali, un investigador venezolano que de larga trayectoria, larguísima trayectoria, es un experto grande en el tema de los medios públicos. Y esta la tomo yo de un estudio que hizo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el Banco Mundial y junto con una agencia española, que fue publicado el año pasado, en 2012. Y entonces él dice muy claramente, y creo que nos sirve a todos, así como plantear esta definición, ¿no? Para que se denomine un medio público tiene que satisfacer los siguientes requisitos: no pertenecer a privados, mayoritariamente financiado con dinero público, tener autonomía e independencia política ante el Poder Ejecutivo y autonomía ante los poderes económicos, un servicio no gubernamental y desgubernamentalizado, estar bajo la supervisión del Poder Legislativo o de una autoridad especial suprapartes que aplica criterios de par condition, de equilibrio en el tratamiento de la política interna, ofrece servicios diversificados, complementarios y universales, se impone a sí mismo elevados estándares cualitativos y de moral social. Y si vemos y nos atenemos a esta definición, yo te diría que en México difícilmente podemos contar con medios públicos. No encuentro algunos quizás se acercan un poco más, Radio Educación yo mencionaba, pero definitivamente lo que tenemos aquí, Canal 7 de televisión, no es un medio público, es un medio gubernamental que sigue los criterios y tiene y está condicionado de una manera dependiente y unidireccional por el Poder Ejecutivo.
O sea, de entrada ya una de las cuestiones fundamentales como para tener medio público ya no lo cumple el Canal 7, ¿no? Maestra Ligia, un comentario. Bueno, la identidad, no el corazón más propio de un medio realmente público sería el ser la voz de los ciudadanos, ¿no? Primordialmente, es decir, no tendría razón de ser, porque finalmente los medios privados pues cumplen intereses económicos muy claros de sus dueños, ¿no? De los accionistas. Entonces, en contraste a eso, pues el ciudadano no encuentra una voz propia finalmente, ¿no? A través de un intermediario, un medio de comunicación, y eso tendría que ser el papel principal de un medio público, lo cual no se cumple porque francamente los pertenecientes, ¿no? a gobiernos estatales o demás son voceros simplemente y son pues lo que quiera el gobierno en turno que sean, ¿no? De alguna manera. Y nada más quisiera poner así como un matiz, no hay nada puro en el universo, yo creo. Entonces, bueno, pues hay sistemas un poco más gubernamentales, hay sistemas un poquitito más públicos, pero históricamente en México, desde los años 40, en que comenzaron a proliferar las estaciones, bueno, las de radio comenzaron antes, pero ya para los 80s comenzaron las de televisión de los gobiernos de los estados y los sistemas de los gobiernos de los estados de radio y televisión. Desde entonces, la inmensa mayoría han estado sujetos al gobierno en turno. Ha habido gobiernos en turno, por ejemplo, no sé, el sistema michoacano de radio y televisión que manejó este señor al que mataron, un colaborador cercanísimo de Cuauhtémoc Cárdenas cuando Cuauhtémoc fue el gobernador de Michoacán, era se le consideraba pero buenísimo, excelente, estaba rayando en la excelencia en términos de atender mucho, por ejemplo, a las franjas de la población, obviamente pues que no eran atendidas por los medios privados, pero entonces en ese sentido ha habido así de ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, las televisoras, los sistemas que ha dirigido Virgilio Caballero suelen haber sido bastante buenos también, produciendo cosas y que con mucha frecuencia involucraban a los ciudadanos, etcétera. Pero el problema ha sido que hemos tenido el problema de que siempre cambia el gobierno en turno, y si el gobierno en turno no se le da la gana continuar las políticas, y la mayor parte de las veces desgraciadamente no se le da la gana, porque suelen tener así como el prurito de diferenciarse, aun cuando no haya alternancia de partidos, por ejemplo, todavía con mayor razón si la hay. Bueno, aquí la cuestión es que precisamente en el caso del sistema jalisciense de radio y televisión hubo un esfuerzo, y ahí es en donde yo también les recomendaría que recuperaran la historia. Por ahí supe que alguien había escrito un libro del cual yo pregunté por internet, pero me dijeron que no sabían ni qué onda. Lo había anunciado en la página del sistema. ¿El año pasado? El año pasado, sí. Y pues total, pero a lo que voy es que durante los años 90 funcionó un consejo consultivo del cual fui parte. Sí. Mira, aquí tengo la descripción que hizo José Antonio Cázares, que era el secretario de actas del Consejo, en el 93, 94, 95, 96, hasta que hicimos, después de un diagnóstico de tipo, ¿cómo se dice?, de tipo técnico. En ese tiempo ni siquiera llegábamos a la antena en el Cerro del 4.
Sí, quiere decir que unos 20 años atrás. no llegábamos a la gente, pues, ¿no? La señal difícilmente le llegaba a la gente. Hasta por ejemplo, yo hice un par de encuestas entre el público para saber qué veían, qué no veían, qué les gustaba, qué esperaban, etcétera. Sí. Y entonces está todo el proceso que se siguió para llegar a un proyecto de decreto de creación del Instituto Jalisciense de Radio y Televisión, del cual la primera versión la hizo el Consejo Consultivo, y una segunda versión la hicieron la hizo el sistema, pero integrando e incluso participando el Consejo. A lo que voy es esto. Este consejo proponía precisamente la figura de OPD, de organismo público descentralizado. ¿Por qué? Este organismo público descentralizado, regido con la participación en este caso se le pensaba dar mucha fuerza al Consejo Consultivo, pero que fuera ciudadano, que fuera independiente. Podía no ser, en primer lugar, dependiente de los cambios gubernamentales sexenales. O sea, que permaneciera con los cambios que hubiera en gobierno. Es. Entonces, no habría este tipo de bandazos, ¿no? Sexenales que ha tenido la radio y la televisión públicas, entre comillas, si atendemos a la definición con la que estoy de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, es en el que también yo digo, bueno, pues hay que ver la figura de organismo público descentralizado. Sí puede ser que le dote de mayor independencia con respecto a el dueño del poder en turno, ¿no? Porque desgraciadamente suele ser el caso de que no nada más son gubernamentales, sino que son especies de patrimonio del señor en turno, ¿no? El gobernador, etcétera. Entonces, en ese sentido, la figura de OPD con los, ¿cómo les llaman? Con los candados adecuados, puede ser una forma de dotar algún grado de independencia a un organismo como este. Ese es en el sentido en el que yo pues veo la posibilidad de algo de esperanza en el mediano y largo plazo. Sí, aprovechando esta introducción y también la parte histórica, que también me coincido con Enrique, que hay que sustentar y que hay que recordar y hay que tener en cuenta, precisamente por eso, por esa figura que parece que el organismo público descentralizado sugiere o da la posibilidad de hacer un canal más orientado a ser o parecerse a un medio público. Creo que la forma como fue redactada, el decreto como fue establecido, no tiene ninguna posibilidad de transitar en ese sentido. Al contrario. Yo siento, y analizando el decreto, siento que el canal anteriormente tenía mayores canales de conexión, mayores correos de transmisión con los ciudadanos, con los organismos sociales, con esto, porque no había una estructura tan rígida y tan claramente jerarquizada. Lo que hicieron aquí, o lo que yo estoy viendo en el decreto del organismo público descentralizado, más bien es una centralización absoluta y completa. Hay un poder absoluto que está por encima de todo el canal. A través, y eso es lo grave, que en lugar de utilizar todas las estructuras y las formaciones que pudieran diluir esta centralización, aquí no, aquí queda totalmente clara, ¿no? La misma Junta de Gobierno, el presidente de la Junta de Gobierno es el gobernador. La Junta de Gobierno le integran los secretarios que nombra el gobernador. El director del organismo lo nombra el gobernador. Y el gobernador dispone en cualquier momento del cambio de cualquiera de estas personas. Él puede quitar a cualquier secretario. O sea, yo no veo ahí dónde está la pluralidad y dónde está el concurso de decisiones. Hay una decisión unipersonal, unidireccional, más fuerte y más clara y más contundente que en el sistema jalisciense de radio y televisión, donde esto solamente era parte
de un organigrama mucho más amplio. Ahora no, ahora se ve muy claramente, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, así que de regreso seguiremos hablando también de los porcentajes de los contenidos que como un medio como C7 Jalisco tiene o debería de tener, ¿sí? 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos hablando acerca del futuro de C7 Jalisco. Les recuerdo que están con nosotros el doctor Francisco Aceves González, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros la maestra Ligia García Béjar, académica de la Universidad Panamericana, y el doctor Enrique Sánchez Ruiz, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Esperamos sus comentarios. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. El espacio alternativo. Muy buenas noches y bienvenidos como cada miércoles a Modular. La música en vivo. Brindarle un espacio a todas las propuestas de rock independientes. El lugar donde lo único prohibido es el playback. Estar en Modular. Modular. Miércoles, 9 de la noche. C7 Jalisco. Déjate envolver por la magia de la Navidad con El Cascanueces, del Joven Ballet de Jalisco, dirigido por Darius Bladger, los próximos 20, 21 y 22 de diciembre en el Teatro Degollado. Adquiere tus boletos en taquillas del teatro o a través del sistema Ticketmaster. ¿Qué hubo, Jacinto? Fuerza Única Jalisco. Únete. Informes al 01800-876-54. Policía Estatal Acreditable. Proteger a Jalisco. Defender con valor. Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco. Bienestar. Mereces estar bien. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en Estación Central hablando del futuro de C7 Jalisco. Estamos a su disposición. ¿Qué espera usted de este medio? Pues serán bienvenidas sus comentarios y participaciones. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter les recuerdo que estamos como @C7-Est Central. Por ejemplo, tenemos la llamada de Carlos Valencia. Esta llamada se quedó ayer, llegó tarde, entonces, si me permiten, le damos salida antes de la pregunta. Carlos Valencia de la Colonia Artesanos comenta: me da mucho gusto saber que el Canal 7 va a ser autónomo. Ahora sí va a haber democracia en Jalisco, porque se libera el conducto más importante que llega a la sociedad. Espero que pronto vamos a ver cómo este poder autónomo va a guiar a la sociedad en el camino de la ética social, y ya está sucediendo. Felicidades. ¿Algún comentario para Carlos Valencia? Es que no es autónomo, Carlos. Precisamente es el problema. El decreto centraliza y hace unipersonal el control del canal. No es autónomo, lástima. ¿Autónomo o independiente? Independiente. Kenia Miranda de la Colonia Americana: felicidades por la propuesta del programa. A mi consideración falta un poco más de programas de jóvenes entre semana, tipo programas con contenidos para adolescentes. Muy bien, muchas gracias, Kenia. Pues hablando de contenidos, relacionado por ejemplo con la pregunta, con la comunicación de Kenia Miranda acerca de los contenidos, ¿cuál debería ser el porcentaje entre cultura, información, entretenimiento? Bueno, entre cultura, noticias, por ejemplo, en la programación en concreto de C7 Jalisco. Maestra Ligia. Bueno, aquí, digamos, habría que partir de un marco contextual, ¿no? A ver, el contenido finalmente es, de alguna manera, pues, opuesto por la estructura de gobierno. Y cuando tú tienes una estructura de gobierno tan impositiva como es en el caso actual, pues, básicamente la decisión de la programación es la que se considera que puede ayudar mucho más a difundir lo que el gobernador, en este caso, desea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ideal? Pues sería aquella que fuera muy plural uh-huh. y que abarcara, digamos,
el corazón de lo que tendría que ser el contenido de un medio público, ¿no? Difusión de la cultura, contenidos educativos, de la ciencia, obviamente contenidos informativos. No podría poner un número específico, ¿no? Pero tendría que abarcar todo esto. Aquello que no cabe en ningún otro medio de comunicación privado, ¿no? Que finalmente es muchísimo, ¿no? Incluso faltan horas probablemente de programación durante los 7 días de la semana para difundir lo que se necesita y que, digamos, podría ser representativo de un estado como Jalisco, que tiene tanto que comunicar y tanta, digamos, pues cuestiones de diversidad, ¿no? Entonces, no creo que la barra de programación, no solamente de C7, sino de casi cualquier medio público, alcance a abarcar eso, desgraciadamente, ¿no? Es lo que pienso, ¿no? Pero, la parte de información, yo creo que a los medios más o menos públicos, como pero también, por cierto, como por ejemplo, el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, a mí me parece que es un poquitito excesivo esto de la información. Sí. ¿Por qué? Porque esto, la cobertura noticiosa de lo que pasa en el estado, en la ciudad, etcétera, etcétera, en el país, lo hacen de manera, pues, a lo mejor no tan satisfactoria, pero lo hacen ampliamente las estaciones de radio y de televisión privadas, de TV abierta, de TV de paga, los periódicos, etcétera. Entonces, yo soy de la idea, en lo personal, de que la parte de información que tendría que cubrir un medio público sería con respecto a aquellas pedazos de realidad que no cubren los otros canales. Entonces, bueno, obviamente, pues, ¿no? Que si tendría que haber diferencia entre cultura e información, no, pues, de la información yo creo que debería cubrir, no única, pero sí principalmente el ámbito cultural. Pero también hay otros ámbitos en los que los medios regulares no se meten. Entonces, esos ámbitos son los que podría cubrir el canal público, ¿no? ¿Como cuáles? Como por ejemplo, bueno, irse a los barrios y cubrir las actividades, no sé, digo, documentales sobre cosas muy, muy representativas. Sí, porque por cierto, información no se agota en noticias. Entonces, bueno, pues ahí tanto pueden producir el propio canal, como por otro lado algo que han hecho así como intermitentemente este tipo de estaciones, incluyendo esta, lo han hecho esto de relacionarse, por ejemplo, con las universidades, ¿no? Entonces los muchachos en las universidades suelen hacer unos cortometrajes y especialmente unos documentales excelentes sobre, no sé, pues, o sea, los chavitos que andan ahí en la calle y que se duermen en la calle, cómo viven y los andan siguiendo y todo esto, ¿no? Eso es una información que los medios de índole comercial suelen no cubrir. Okay. Entonces, bueno, pero sí la mayor parte de la programación pues tendría que relacionarse con el ámbito cultural en un sentido tanto amplio como más restringido relacionado con las artes. Okay. Las artes no las cubre. Sí. Nada más para terminar esta intervención, sí, porque a mí no me gusta plantear las cosas así maniqueamente. Todo está bien o todo está mal. No, todo está mal. Por lo menos a mí me gusta mucho la música y a mí sí me gusta que han estado metiendo las transmisiones estas de los viernes desde el degollado, partes de cosas, ¿no? Bueno, pues yo sí las veo y yo sí las gozo, digamos, y no es algo que sea criticable, ¿no? Aunque pueda ser un poquito elitista, por ejemplo, pero esas élites que les gusta ese tipo de música no son satisfechas por los medios comerciales. Okay.
Entonces, nada más pues como otro ejemplo, ¿no? De lo que se podría seguir haciendo. Gracias, doctor Enrique. Doctor bueno, Francisco, yo me quedo con la parte que decía Enrique, de que en el aspecto informativo, los medios públicos, cuando se asumen como públicos, pues tienen precisamente que suministrar aquella información que los medios comerciales, por sus intereses de rentabilidad que tienen y por sus líneas editoriales, no cubren, que es básicamente una información que es muy importante para los ciudadanos, para la sociedad civil. Entonces, yo creo que esa parte sería sustantiva y debería de ser lo que nutriera todos los informativos de los medios públicos. La otra, aquí también hay otra cuestión, no es tanto la cuestión de los porcentajes, ¿no? O sea, yo creo que pensar en porcentajes, el 30, el 70, etcétera, etcétera, yo más bien pensaría que no es un canal informativo, no es CNN, es un canal fundamentalmente cultural, con un espacio informativo relevante, importante, pertinente, y yo más que el porcentaje, yo diría la calidad informativa. Tiene que ser una información de mucha calidad. ¿Y de qué tipo de información? Voy a poner un ejemplo, tú preguntabas un ejemplo. Bueno, acaba de suceder en México una decisión histórica, fundamental, trascendente, que ha venido a dar un giro de los últimos 70 años. La reforma energética. Una reforma de la cual yo creo que el 80% de los diputados que la votaron no la conocían, no la entendieron y no la habían leído. Y de la cual la gran mayoría del pueblo mexicano desconocemos cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Una discusión de una trascendencia histórica que estuvo ausente de los medios comerciales. No los vimos en Televisa, no lo vimos en TV Azteca, perdón por mencionarlos. No, por pero favor. tampoco los vimos en otros apartados, ¿sí? Y, por ejemplo, en el aspecto informativo fue una... esta reforma y la manera como se fue desarrollando movilizó a la sociedad civil y de una manera muy fuerte, ¿no? Hoy en la mañana estaba leyendo la encuesta de parametría, la más reciente. El 49% de los mexicanos dicen no queremos inversión privada en petróleo. Solo el 16% de los mexicanos dicen que están de acuerdo. Fíjate la diferencia. O sea, evidentemente se trataba de una reforma que iba en contra de la opinión pública y en un tema muy sensible. Y a mí, bueno, yo no soy un televidente asiduo de Canal 7, pero desde tu invitación me puse a verlo y me tocó ver la cobertura informativa que hicieron del sábado, de las manifestaciones que se realizaron el sábado, cuando se hizo aquí cuando se votó, cuando nuestro Congreso local, sin preguntarnos a los ciudadanos, toman la determinación y votan la reforma energética. Enfrente y convocados por las redes sociales, un conjunto de ciudadanos llegan ahí a manifestarse su rechazo, apoyado con el 49% que la está rechazando de alguna manera, ¿verdad? Yo veo la cobertura informativa que hace C7 y yo no veo ahí, en ningún lado, dónde está la voz de los ciudadanos. Veo una información sesgada, unilateral, descalificadora. Creo que peor que Televisa, abre vandalización en el Congreso del Estado, pero en ningún momento, por ejemplo, sanciona o censura el hecho de que el Congreso Legislativo, ¿sí?, que es el representante de los ciudadanos, cerró sus puertas y negoció, sí, de cara a los ciudadanos. Pero otra cosa que también yo me pregunto, bueno, ¿qué haría un medio público frente a esta situación? Supe que Canal 7 estuvo siguiendo todas las manifestaciones, estuvo todas las horas ahí. ¿Por qué no se le ocurrió a Canal 7 meterse al Congreso y transmitir en vivo la sesión de la discusión? Podía hacerlo, tiene los recursos, tiene la forma. De esa manera, los ciudadanos hubiéramos podido informarnos de cuáles fueron los posicionamientos de las diferentes bancadas legislativas, de cómo fue el tratamiento, de cuáles fueron los argumentos que dieron los diputados, nuestros representantes, para aprobar la reforma energética.
pero no lo hizo. O sea, con toda la estructura y con todo el equipo que tiene el Canal 7, que quiere ser un medio público, se dedica únicamente a criticar y a descalificar la acción de los ciudadanos pacífica, quebraron una ventana y todo eso. Habría que analizar todo el contexto, descontextualizada, sin darle voz a las otras partes, por lo tanto no plural. O sea, a mí me parece que ahí, a partir de ahí, a partir de una revisión y de una autocrítica, de la manera como están ustedes realizando la función informativa, habría que pensar en C7 como un medio público, informativo y sobre los intereses de la sociedad. Okay. Es un poco... Tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Si de regreso regresamos contigo, maestra Ligia. Y pues estamos hablando acerca del futuro de C7 Jalisco. Antes de irnos a corte, rapidísimo. Hubiera visto C7 antes. Es que ¿sabe por qué? Porque sí tocamos el tema, aquí en Estación Central, el tema de la reforma energética, precisamente. Tuvimos toda una semana para hablar de la reforma energética. Entonces, un puntito. Programa, el tuyo. tú eres medio público. Estamos hablando acerca del futuro de C7 Jalisco. Muchas gracias al maestro Francisco Aceves González, está con nosotros. También la maestra Ligia García Béjar y el doctor Enrique Sánchez Ruiz. Todos están hablando acerca de este futuro, el presente y el futuro de C7 Jalisco. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Periodistas de todo el mundo comparten la visión de su país. Tengo miedo de que se quede aquí y le pase algo con las alimañas. Sucesos y personajes sorprendentes. Por eso sabemos que podríamos ganar mucho más dinero. Una forma de enriquecer la visión de nuestro mundo. Las cosas cambiaron y mucha gente viaja a los campos para pastar en verano. Reporteros en el mundo. Miércoles, 6 de la mañana. C7 Jalisco. Vive la magia de la Navidad con tu familia. Ven a disfrutar de la pista de hielo, el nacimiento gigante y el taller de Santa en Plaza Liberación de Guadalajara. Y diviértete con el tobogán de nieve, la villa navideña, la pista de hielo y el árbol gigante en Plaza de las Américas de Zapopan. Es gratis. A partir del 14 de diciembre de 10 de la mañana a 9 de la noche. Cámara de Comercio Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento de Zapopan, Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Cada mañana, una nueva forma de ver y escuchar la noticia. La voz y el rostro de la información. Cecilia Márquez. C7 Noticias, desde la calle. Desde la calle. De lunes a viernes, 7 de la mañana. Felices Fiestas 2013. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Se está poniendo muy bueno el programa. Muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí en esta mesa hablando de C7 Jalisco, del presente y el futuro. Y la maestra Ligia García Béjar se había quedado con una idea antes de irnos a corte. Perdón que te tuve que interrumpir, pero por favor retómala, Ligia. Es que no es tan difícil pensar, creo, ¿no? Desde mi punto de vista de la academia, ¿no? Que también, bueno, es un poco observador, ¿no? Y analiza de esto que finalmente hasta por eliminación, ¿no? Lo propio de un medio público es aquello que no va a ser jamás un medio privado, ¿no? Por responder a los intereses de los propietarios. Entonces, está claro que tú como medio público no puedes ser tendencioso. Tienes que ser muy plural. Obviamente, a ver, nunca se puede ser lo plural que se desea, ¿no? El idealismo finalmente eso es no idealista, pero sí hay, me parece, maneras de deslindarse un poquito, ¿no? Es decir, de quitarse un poco el traje, ¿no? De que soy un medio informativo más, porque antes que nada yo le estoy dando voz a aquellos que no tienen voz y que nadie más se las va a dar. Y en términos de información es bien difícil, seguramente, ¿no? Como medio público asumirse de esa manera. Sin embargo, si no lo hace un medio público es porque no se cree
o no se sabe lo que es ser medio público, ¿no? Y finalmente habla un poco de la poca madurez democrática que tienen los medios públicos, ¿no? Aquí en México en comparación con otros países en donde es muy claro cómo el gobierno está completamente al margen de ellos, pasa de ellos, ¿no? Casi pueden desbaratar al presidente o al primer ministro y ni se inmutan. Que estamos ellos, hablando, ¿no? de países como medios públicos de países Inglaterra, como Inglaterra, Alemania, Centroamérica, en Sudamérica, Chile, exactamente, Brasil. Perú también, Brasil, sí, que es triste ver cómo países que están en una misma situación, digamos, ¿no? de democrática, nuestro mismo continente, lo llevan mucho mejor en todos sentidos, como organismos autónomos, en cuestión de contenidos, ¿no? Tú ves programas de otros países centroamericanos, sudamericanos, tienen una calidad excelente y que compiten en términos de contenidos con cualquier otro medio privado, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, maestra Ligia. Entramos a nuestra recta final. Últimas aportaciones, conclusiones, esperanzas, como retomando las palabras que ustedes utilizaron al principio. El doctor Francisco Aceves decía incertidumbre entre cultura y mercantilización, pluralismo o imposición. La maestra Ligia decía independencia. El doctor Enrique Sánchez decía esperanza, a largo plazo, incertidumbre. Retomando las palabras que ustedes utilizaron al principio, sus aportaciones, sus conclusiones para esta mesa. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere iniciar? Bienvenidos, pues comentarios. Yo nada más quisiera mencionar que tenemos una cultura política predominante, prevaleciente en este país, todavía muy... Habría que hacer así como las definiciones adecuadas, pero no alcanzamos para ponernos académicos. Pero bueno, tenemos un tipo de cultura política muy tradicional, muy... no se ha todavía superado el priismo de los 70 años previos al pobre panismo que tuvimos en los últimos 12 años. Es decir, todavía seguimos teniendo un alto grado, por ejemplo, se me fue la palabra, cuando algo se considera propio de alguien, de patrimonialismo. Bueno, los gobernantes en turno en cualquier nivel, desde los presidentes municipales hasta el presidente, suelen pensar que las dependencias son su patrimonio, son su propiedad, y como tal los tratan, y como tales tratan a los que trabajan ahí, a los que contratan para que hagan sus voluntades. En un país democrático tiene que haber mucho mayor apertura y rejuego a las voluntades, más allá de la voluntad del dueño aparente del changarro. La cuestión es esta, pues, si vamos a cambiar de cultura política, por ejemplo, de rasgos como del patrimonialismo, por dar nada más un ejemplo, pues ahí habría que hacer todo un análisis más amplio, pero necesitamos medios independientes y plurales, tanto privados como públicos, ¿sí? Esto es importante también. Sí hay algunos medios privados, no muchos, pero sí los hay, que tienen algún grado de independencia y algún grado mayor de pluralismo que los predominantes, que los hegemónicos, por así decirlo. Muy bien. ¿No? Entonces, un medio como yo creo que es importante que se piense como un elemento de cambio de una cultura política que es muy necesaria para que este país cambie históricamente. Ok, muchas gracias. Lo necesitamos. Muchas gracias, doctor Enrique. Maestra Ligia, conclusiones brevemente, por favor. Bueno, como lo decía al principio, ¿no? Idealmente, ¿no? Me encantaría que en México hubiera medios públicos que tuvieran, además de una identidad muy clara, clara independencia de los gobiernos, que trascendieran incluso a los gobiernos, porque eso incluso
es un principio natural de cualquier empresa, ¿no? Esta es una empresa pública, pero para que tú generes marca, una identidad de marca, pues eso no se hace en 2 días, ni en 2 años, ni en un sexenio, ¿no? Eso implica un trabajo de mucho tiempo y de mucho cuidado. Y, a ver, un medio de comunicación finalmente tiene que estar ahí para informar. Cuando informa también entretiene, ¿no? En su función pública, me parece que proyectar y comunicar la cultura es algo que, a ver, aquí en México ahí está, solamente hay que presentarla, ¿no? Entonces, me encantaría a mí poder decir, finalmente soy maestra y estoy formando comunicadores, ¿no? Me encantaría además que ellos tuvieran pues estos escaparates de trabajo, digamos, que tanto nos hace falta. Bien. Muchas gracias. Gracias, maestra Ligia. Doctor Francisco Aceves, sus conclusiones. Bueno, yo aquí veo una cuestión, y nos hemos estado manejando mucho también un poco a nivel de expectativas, de esperanzas, de deseos. Y a mí me provocó una sensación como de algo esquizoide cuando leí el decreto, porque los objetivos son indiscutibles, no hay nada que yo le quite ahí, ¿no? O sea, las pretensiones de lograr ser un organismo, un medio público que responda a los intereses de la sociedad, de los individuos, que fomente la participación ciudadana, que dé una información amplia, clara, de calidad, que sea pluralista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene un planteamiento que suscribo definitivamente, ¿no? Sin embargo, la forma como está estructurado, la estructura como se realiza y la forma como está actuando y la forma que ya concreta como está generando y realizando sus producciones informativas y todo eso, contradice lo que dice sus planteamientos y los objetivos. ¿Sí? Es decir, si C7 quiere convertirse en un medio público, tiene que transformar radicalmente su estructura de gobierno. Tiene que separarse, autonomizarse completamente de los organismos gubernamentales. ¿Sí? Debe de crearse algún tipo de autoridad ajena, independiente del gobierno, y sobre esa generarse todo este organismo público descentralizado. Se necesitan los recursos públicos que deben de ser proveídos por el gobierno, que finalmente son nuestros impuestos. Claro. ¿Sí? Pero toda la estructuración interna de la conformación del canal debe de ser realizada desde la perspectiva de la sociedad civil. Muy bien. Muchas gracias, doctor Francisco. Lo máximo de sociedad civil, lo menos de vinculación con la clase política. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor Francisco Aceves. Gracias, maestra Ligia. Gracias, doctor Enrique. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos, 5 de la tarde, con el futuro de C7 Jalisco y el punto de vista de los jóvenes. Gracias, buenas tardes. Estación